están? Pues yo también me siento muy bien, de verdad le doy gracias al Señor, Dios Todopoderoso, por permitirme estar aquí. Es un privilegio estar aquí con mi familia, me siento como pavo real, me siento muy feliz y le doy gracias a Dios por la vida del licenciado Felipe, de Angélica del Castillo, por invitarme y por la manera en que nos han recibido y nos han cuidado y nos han alimentado. Ay Dios, pero bueno. Ya nos pondremos a dieta, ¿verdad? El día de mañana que empiece la faena de cada semana. Y hoy quiero traer a tu consideración la palabra del Señor. Y la Biblia dice que aquel que honra a Dios en su obediencia va a ser bendecido. Entonces yo te insto, te exhorto a que puedas obedecer lo que la palabra del Señor nos enseña. Y vámonos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, y vamos a estar meditando en algunos pasajes del libro de Ruth para sacar verdades eternas, verdades que puedan cambiar nuestra vida, verdades que puedan alinear nuestra vida, porque a veces ni siquiera sabemos si estamos haciendo las cosas correctamente, a veces no sabemos si las cosas están sucediendo porque hemos sido desobedientes. Pudiéramos estar quizá haciendo cosas que nos están debilitando en nuestra vida espiritual sin saberlo. Y dice aquí: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre. ¿Qué hubo? Muy bien, hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá se fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Muy bien, el nombre de aquel varón era Elimelech. La palabra del Señor siempre se detiene, no siempre, pero cuando le interesa a Dios que entendamos algo, se detiene en decirnos cuáles eran el significado de los nombres de aquellas personas involucradas en las historias, que no son leyendas. Son historias verdaderas, son cosas que sucedieron. Y dice que Elimelech se fue con su mujer y sus 2 hijos. El nombre de Elimelech significa: mi Dios es rey. ¿Qué significa Elimelech? Eso significa Elimelech, mi Dios es rey. Aquí no dice en ninguna parte que Elimelech haya orado, haya pedido a Dios dirección porque él tenía hambre. Y yo creo que es muy loable que alguien, cuando no encuentra trabajo, cruce el río Bravo, ¿verdad? No sé, se ve en muchas partes del mundo personas de Guatemala viniendo a México, personas no sé, cuando ha habido diferentes recesiones en el mundo, de Francia a Alemania o viceversa, de México a los Estados Unidos. La gente siempre ha buscado una solución a las crisis económicas, y en este momento estamos viendo que Belén está teniendo una recesión económica y hay hambre. Ahora, es muy interesante ver que Belén significa casa de pan. ¿Qué significa? ¿Y qué significa Elimelech? Ay, muy bonito, es que vicioso, es muy bien. Váyase acordando de esto, si no, anótelo porque se lo voy a estar preguntando. Bueno, entonces Belén significa casa de pan. Significa que ahí va a haber abundancia de pan, porque los nombres tienen mucho que ver con el propósito por el cual Dios nos creó, con el propósito por el cual Dios nos trajo. De hecho, he estado pensando, ¿verdad? Este fin de semana siempre me ha llamado la atención cómo es que Dios le da a los diferentes directores de congregaciones en México el nombre para sus congregaciones. Y quiero decirte algo: hay algo que se llama acechanzas. La Biblia enseña en Efesios capítulo 6 versículo 11 que no tenemos lucha contra carne y sangre. En el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Lo que Dios está esperando es que estemos firmes. El Señor nunca ha prometido que no tendríamos pruebas, o que no vendrían tiempos de hambre, que no vendrían tiempos de persecución y de recesión y de problemas familiares y de problemas económicos o laborales. Al contrario, el Señor dijo: yo sé que en el mundo van a tener aflicción, pero confiad. ¿Cuál es entonces la clave para vencer al mundo?
confiar en que Jesús ha vencido al mundo. Y Jesús no es una religión, mi Señor es una persona. Él vino y nació en un nacimiento virginal, vivió una vida sin mancha, pulcra, sin pecado, tomó en la cruz mi lugar porque yo pequé, tú pecaste, y tenemos la oportunidad del arrepentimiento, cosa que el cual dice la palabra que en cuanto Satanás se llenó de soberbia su corazón, hizo toda una campaña política en los cielos, neta, y se aventó con él una tercera parte de los ángeles. Pero tú sabías que de todos esos, o sea, ¿cuántos han de haber sido que Jesús cruzó el mar para ir al otro lado, y allá había un hombre de Gadaria, y el gadareno tenía nomás, según algunos teólogos, una legión, son 2000 demonios? Pregúntale al de al lado, ¿cuántos tienes tú? No, no es cierto. Al gadareno le tocó 2000. ¿Cuántos de verdad estarán buscando nuestra vida para destruirnos? Porque uno solo tenía 2000, y hay teólogos que dicen que eran 5000. Pero ellos, los demonios, nos odian tanto porque nosotros tenemos la oportunidad del arrepentimiento. Ellos no. Por eso, mientras hay vida, varón, mujer que estás aquí, hay esperanza. Hay esperanza de cambio en nuestros corazones. Hay esperanza de cambio en nuestra vida. Van a venir tiempos difíciles, y vinieron tiempos difíciles a la vida de Elimelech, de Ruth y de sus 2 hijos. Dice el versículo 3, el nombre de aquel varón era Elimelech y el nombre de su mujer Noemí. Noemí significa placentera. El nombre de sus hijos eran Malón y Kelión. Y quiero hacer una corrección de lo que comenté el viernes pasado. Malón, lo dije al revés, Malón significa enfermizo, Kelión significa exterminio, agotamiento o depresión. Ahora, van a venir tiempos difíciles, aunque estemos bajo la casa de pan. Lo que el Señor me mostraba hace algunos años mientras yo leía estos versículos, yo buscaba, porque hubo una pregunta que me hicieron: ¿qué es la cobertura? ¿Por qué Dios ha dado coberturas? ¿Por qué necesitamos estar bajo la cobertura de un director o de un líder espiritual? ¿Por qué es necesario? Y esa pregunta se quedó en mi corazón, y al empezar a leer el libro de Ruth, el Señor me mostró lo que es la cobertura. La casa de pan, Belén, era la cobertura adecuada, correcta, la que Dios había provisto para Elimelech, para Noemí, Malón y Kelión. Digo, por favor, no le vayas a poner esos nombres a tus hijos o tus nietos. Enfermizo, exterminio, languidez o depresión. Qué gacho, ¿no? Digo, algo que yo veía con mi prima, ella se llama Soledad. De verdad, es bien fuerte, ¿no? Pero el diablo siempre va a ir en contra, decíamos, de las acechanzas, va a ir en contra de lo que significa nuestro nombre. Y se levantó una recesión precisamente que iba en contra de lo que significa Belén, que significa casa de pan. Entonces empezó a faltar el pan, pero eso no significaba que esta familia de Elimelech, cuyo nombre significa mi Dios es. Ok, entonces si mi Dios es rey, ¿qué significa? Que Él gobierna, que Él manda, que Él es tu Señor. Señor significa dueño tuyo. Eso no significa que aquel que debía demostrar a Dios como su rey no buscara a Dios por el pan que él necesitaba. Al contrario, él salió de su cobertura. Esta casa da una cobertura espiritual. El licenciado Felipe, Angélica del Castillo y el liderazgo que Dios ha delegado en este lugar dan una cobertura a tu vida. Y contadas veces, muchas veces vemos en la palabra que cuando alguien sale de la cobertura que Dios le ha dado, van a tener problemas. Lo veíamos el viernes en Génesis capítulo 30 con Lot.
Lot, que era el sobrino de Abraham. Abraham, un hombre de fe, el padre de la fe. A través de él nosotros, aunque somos mexicanos, somos bendecidos, porque desde ahí mi Señor miró que habría mexicanos, que habría extranjeros que iban a creer en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Juan 1, 10 y 11 que Jesús vino a los suyos, pero que los suyos no le recibieron. Mas a todos, eso te incluye a ti, eso me incluye a mí, a mis hijos, a nuestros descendientes, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio autoridad legal, eso significa potestad, de ser hechos hijos de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios. Hemos dejado de ser creación. Alégrate, ovaciona al Señor, porque hemos dejado de ser creación de Dios para venir a ser hijos de Dios. Y los hijos se quedan en casa. Los hijos no se van cuando no hay que comer. Digo, hubo un tiempo en que cuando el Señor me pidió que saliera de mi trabajo, yo era gerente de una empresa transnacional farmacéutica. Gané de verdad lo que quise, porque los headhunters, aquellos que están al pendiente pues de encontrar mentes para las diferentes compañías, me buscaban de Venezuela, de Argentina, de muchas partes de Sudamérica, y yo viajaba cada 2 semanas a Europa, porque yo estuve muy involucrada en lo que era la globalización. Y llegó un momento en que el Señor, en el gran estacionamiento de México que se llama Periférico, digo, yo antes lo odiaba, pero ahí Dios me habló. Después me la pasaba 3 horas en ese gran estacionamiento. Y recuerdo que acababa yo de cerrar un muy buen trato de miles de dólares para mi compañía. Yo representaba todo lo que eran los requisitos fiscales para México hasta la Patagonia. Son engorrosos para compra y venta de medicamentos. No sé si es así en todas las áreas, pero es muy engorroso, sobre todo cuando la materia prima, bueno, no te voy a contar, pero la cosa es si viene, que si del extranjero, que si es mexicana, que los costos y todo eso. Dios me dio una mente que retenía muchas cosas, y que todavía retengo muchas cosas, y algunas necesito soltarlas, la neta. Otras era muy bueno que las retuviera, y eso hacía que por mis conocimientos las empresas pagaran solamente por cada hora. En ese tiempo, estoy hablando de hace 15 años, cuando yo entraba a una empresa para darles asesoría, 1 hora de mi presencia en ese lugar eran $1,500. Y bueno, eso yo no lo ganaba, ¿verdad? Lo ganaba la compañía que prestaba sus servicios a través de mi persona. Y yo acababa de cerrar un muy buen trato, estaba en el Periférico, cuando el Señor me dijo: Alma, ¿qué haces aquí? Y de repente me acordé de cuando Elías, en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 3, dice que él vio el peligro y se escondió en una cueva. Y entendí que yo había visto como un peligro el hecho de que mi esposo fuera director de una congregación tan pequeña y que no tuviéramos que comer. Eso me dio mucho miedo. Y ese miedo me llevó a meterme en una cueva donde hice mucho dinero. Porque las cuevas son preparadas por el enemigo para destruirnos, y nos sacan de nuestra cobertura correcta. Nos sacan de nuestra cobertura por miedo, por temor a lo que le pasó a la vecina, por temor a lo que oí que vivió mi padre, por temor a lo que yo mismo he vivido. Y hoy quiero decirte, y espero que el Espíritu Santo te pueda traer esta revelación de lo que es vivir bajo autoridad y bajo cobertura. Es una protección para tu vida y para mi vida. Yo la neta le decía al Señor: Padre, cuando tú quites Efesios 5:22 de la Biblia, vamos a ser cuates tú y yo. Y tú dices: ¿qué dice Efesios 5:22? Las casadas estén sujetas. Y yo decía: pero pues ¿por qué no? Yo gano más,
yo tengo un futuro prometedor. Ay, mi esposo es director de una congregación de creyentes tan pequeña. Nunca vamos a comer de ahí. Elías salió de su cobertura, nunca le preguntó a Dios si tenía que salir. Oyó la voz de una mujer llamada Jezabel, sacerdotisa de Baal. Baal significa el dios de las moscas. ¿Quién quiere moscas en su casa? ¿Vea que no? Ajá, pues esa vieja era sacerdotisa de las moscas. Pero aparte era bien manipuladora. Esa sí era una hija del diablo. Sí. Y cuando oyó que Elías, con el poder del Espíritu Santo, había bajado fuego del cielo, había avergonzado a todos los profetas de Baal y a los profetas de Astarte o Astarot, y 850 profetas fueron muertos a manos de Elías. Qué hombre tan poderoso, pero le tuvo miedo a una vieja y salió de su cobertura. ¿Para qué? Para encontrarse con el temor y el desierto. Se encuentra en el desierto deseando morirse y se mete a una cueva. De ahí regreso a mi plática del periférico. El Señor me dice: ¿qué haces aquí, Alma? Y dije: Señor, déjame te cuento mis logros. Acabo de cerrar un muy buen trato con una empresa norteamericana, alemana, y le di de ganar tantos miles de dólares a mi empresa. Iba a decir a mi congregación, ojalá. Sí, Señor, me lo profetizo. Sí, Padre, lo recibo. Pero a la empresa donde trabajo, y empiezo a darle mis logros. Lo mismo que Elías cuando el Señor le dijo: ¿qué haces en esta cueva? Oh, he sentido un vivo celo por el Señor. En la segunda vez, y empieza a decirle, ¿verdad?, lo que Elías había hecho. Sin embargo, ahí todavía dice: y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Mentira, porque Dios había apartado ya a aquellos que no habían doblado la rodilla a Baal. Pero el diablo en las cuevas siempre nos hace creer que somos los únicos. Él te hace creer: es que solamente a ti no te pelan, es que a ti no te saludan, es que si fueras importante, el licenciado Felipe te saludaría de mano y mirándote a los ojos. Digo, aquí no hay, pero en mi congreso sí pasó una vez que una vieja se fue 4 meses y yo estaba ahí, oye, háblale a fulana. Pues estaba involucrada hacía cosas, vamos, siempre estaba ahí. De repente no estuvo y les empiezo a decir: es que dice que no va a venir, que no va a regresar. Entonces me puse a orar por ella. Señor, no sé qué pasó con ella. Resulta que a los 4 meses regresa, la veo entrar por las puertas principales. Voy corriendo y le doy un abrazo y le digo: ¿qué te pasó? ¿Por qué dejaste de venir? Pues la verdad le voy a decir: es porque usted no me saludó. Hasta me iba a reír como tú te estás riendo. Decía: cálmate, ¿no? ¿Cómo crees que por eso no viniste? Y me dice: usted no me saludó, y no me diga que no me vio, porque me vio. Y ahí agarré la onda de que estaba en serio. Dije: no te pases. Dije: oye, hija, yo no di mi vida por ti en la cruz. Si tú vienes aquí para que yo te salude, no voy a ir en contra de ti. Si te vi, te vi. Pero ¿cuántos han visto sin ver? ¿A poco no? Estás con la mirada perdida. Mis hijos me han hecho: tierra llamando a mamá, tierra llamando a mamá, y me hacen así enfrente de mí. Yo: ¿qué? Porque ves y no ves. Y en ese tiempo, cuando esto sucedió, mi hija Abby se estaba muriendo. Yo tenía que darle medicamentos cada 3-4 horas, cada 2 semanas estábamos en el hospital. Me decían que no había esperanza, sus riñones no funcionaban. Mi hija llegó a los 7 años pesando 2 kilos. Yo tenía tantas cosas en la mente. Nunca dejé de compartir
compartir la palabra. Nunca dejé de hablar de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero había en mi vida, había necesidad, había hambre. Y fue aquí donde el Señor me habló de los desiertos de la vida. Pero también fue en esta etapa donde el Señor me habló acerca de la cobertura. Y qué tan necesario es quedarse en la cobertura. Entonces me mantuve, pero no fue fácil. Yo sé que cuando hay hambre, cuando tienes un problema, quieres salir huyendo. ¿Cuántas personas me dicen, necesito que usted me dé consejería? Y le digo, no doy consejería a menos que tus directores me lo pidan explícitamente. ¿Por qué? Porque tú estás en tu casa de pan. Y yo no quiero ser ahora sí que un objeto de que tú salgas de tu cobertura y en lugar de que sea una bendición, redunde en una maldición para ti. Porque Elimelech, Malón y Kelión salieron de la casa de pan y encontraron la muerte. Elías, en Primera de Reyes 19, me parece que es el versículo 14 o 15, donde dice el Señor, regrésate por donde venías. Vas a ungir a Jehú para que sea rey. Él respondió, he sentido un vivo celo. Bueno, ese es cuando le dice al Señor. Entonces vámonos al versículo, no sé si es del versículo, ahí está. Ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Versículo 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, escucha, ungirás, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea, ¿qué? En tu lugar. Tú ya no vas a estar. Elías salió de su cobertura porque le dio miedo, igual que Lot, y encontraron la muerte. Lot encontró que sus dos hijas estaban embarazadas de él porque lo habían emborrachado. Algo pasa cuando los hombres están borrachos, porque también al Jacob le cambiaron la vieja y ni se dio cuenta. Por eso el Señor dice, no es bueno que se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Más bien sed llenos del Espíritu Santo. Más bien sed llenos del poder. Eso significa de la unción del Espíritu Santo. Cuando estamos borrachos cambia nuestra personalidad, ¿a poco no? Y entonces, ¿por qué no cambiamos cuando somos llenos del Espíritu Santo? Ay, bien bonito todo. El Señor me dijo, ¿qué haces aquí, alma? La segunda vez que Él me dijo, ¿qué haces aquí?, me recordé cuando yo tenía 17 años en una congregación más o menos de estas dimensiones en San Antonio, Texas. Yo llegué ahí y estaba yo tenía tantos problemas y tantas acechanzas en mi vida que lo que menos quería era que la gente supiera que yo existía. Yo salí de mi cobertura por todos los problemas que había en mi casa. Mis padres siempre estaban peleándose y me fui a los Estados Unidos para estudiar, pero abriéndote mi corazón, yo quería salir de esa situación. Porque cuando hay hambre, siempre le buscas para encontrar paz a esa hambre. Y llegó un predicador a esa congregación. Él estaba compartiendo la palabra de Dios cuando de repente dice, a ver esa joven que está ahí. Y yo estaba a la mitad porque no quería que nadie me pidiera permiso para pasar. Entonces yo me ponía a la mitad para ahí estar sentada y no volverme a levantar hasta que terminara el servicio. Entonces me dice, a ver esa mujer, esa joven que está aquí, que está ahí. Y en ese tiempo usábamos las jóvenes esos moños enormes que parecíamos regalo de Navidad en pleno verano. Hay quienes sí se acuerdan de esa, sí, ahí andábamos. Y entonces dice, esa joven que está ahí. Y yo dije, ay, no puede ser que me esté llamando a mí. Aquí mínimo hay unas 1000 personas. O sea, no puede ser que me esté llamando a mí. Y en eso me agacho. Y dice, la que se está agachando. Y entonces dije, ay no, y volteo, ¿no? A ver quién es la que se está agachando. Y dice, la que está volteando. Y entonces dije, no puede ser. Y dice, la del moño colorado. No, no.
Y sí tenía un moño rojo. Dice, la del moño rojo, ¿no? Y entonces me acuerdo que llegan ya los edecanes y me llevan hasta el frente, me ponen enfrente y ese predicador empieza a hablar una palabra sobre mi vida. Yo no sabía lo que era la profecía. Es algo bíblico, es algo que Dios usa. Esa palabra tiene que ser juzgada por gente que conoce la palabra y que pueda ser lanzada, porque cuando es lanzada bajo la dirección de Dios es una cobertura para tu vida. Y ese hombre empezó a decirme que el Señor me había apartado desde el vientre de mi madre y que yo iba a estar compartiendo su palabra y que Él me iba a levantar de la depresión, que el Señor me iba a ungir mis labios para hablar de Él. Ese hombre habló tanto y llegó un momento en que pum, me caí y sin catcher. Sí, porque ahora hasta hay técnicas de cachado. Dice, si se llega a caer la persona por la que estamos orando y está llena de vida, mete el cuerpo para que no te lastimes la espalda. Sí, de veras hay técnicas de cachado. Ahí luego le preguntan a los edecanes, pero no había catcher, pum, me caí, pero nunca sentí. No sentí, no me golpeé la cabeza, la espalda. Caí como una hoja de árbol que cae así sin lastimarse. Recuerdo que pues en ese tiempo mi director no veíamos esas cosas de que alguien se cayera. Nadie me tocó. Y en eso se levanta ese hombre y dice, un médico se desmayó. Y entonces el predicador le dice, no, déjela, el Espíritu Santo está sobre ella. Y cuando dijo eso dije, me va a matar. Me va a matar. Lo más triste de esta historia que te cuento es que yo me levanté de ahí pensando, ese hombre no me conoce. ¿Cómo que desde el vientre Dios me apartó cuando mi padre no me quiso? Cuando mi padre quería que yo fuera hombre y mi madre no estaba preparada para mí. Él no sabe lo que he vivido. Y me fui creyéndole más a mi hambre y a mi dolor que a lo que Dios estaba hablando en mi vida. ¿Sabe? Malón y Kelión se casaron con Orfa y Ruth. Orfa significa necedad, terquedad. Y la Biblia enseña que llegó el momento en que Noemí, en Ruth capítulo 1, versículo 6, dice, entonces se levantó con sus nueras Noemí y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor estaba visitando a su pueblo para darle pan. El pan es la palabra de Dios. Y el Señor siempre está hablando palabra a tu vida. Seguramente tú estás aquí porque la vecina o el vecino o tu compañero de trabajo o tu familiar te habló de que hay un Dios que puede saciar tu hambre. Hay un Dios que puede saciar lo más profundo de tu ser. Y hoy vengo a decirte que ese Dios me habló en el periférico y me dijo, Alma, el llamado que te di a los 17 años sigue en pie. Yo quiero que salgas de esa cueva. Eso fue un sábado. El lunes presenté mi renuncia. Mi jefe me dijo, dime con qué empresa te vas, porque te vas con alguien de la competencia. Pero quiero decirte que estoy dispuesto a ofrecerte 25% más. Y hasta yo dije, le lo hubiera hecho hace un año. Pues sí, hombre, ya me pagaban re bien, ahora 25% más en prestaciones, en todo. Sabes que cuando estamos, yo no estoy diciendo que trabajar esté mal. Yo estoy diciendo que Dios a mí me preparó para esto y me llamó para esto. Y yo sé que el Señor a ti te ha dado dones y talentos necesarios para que tú tengas pan. El día en que salimos de nuestra cobertura vamos a encontrar muerte y destrucción. Elías perdió su ministerio. Dina, Génesis 34, 1, 2, dice así,
que Dina salió, Génesis 34:1, salió de su cobertura, la cobertura que sus padres le daban. Dina tenía 17 años. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta le había dado a luz a Jacob, y salió ella a ver las hijas del país. Versículo 2. Sin embargo, ella fue vista por Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, el cual la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Cuando salimos de nuestra cobertura, no solamente vamos a encontrar muerte, más hambre y desierto, vamos a encontrar el pecado sexual, que fue precisamente lo que pasó con Lot. Dios le dijo a Lot: quédate en Zoar. Sin embargo, él se salió de la cobertura que Dios le dio en Zoar y subió al monte con sus 2 hijas, y ahí encontró el pecado de incesto, de donde nace Moab y los amonitas, los moabitas y los amonitas. Ahora, es aquí donde la historia de Ruth se pone tan fuerte. El versículo 14, ellas lloran. Orfa besa a su suegra, pero Ruth se quedó con Noemí. Versículo 15. Y Noemí, de Ruth 1, y Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto ¿a dónde? A su pueblo. ¿Qué significa su pueblo? El pueblo significa las costumbres que van en contra de la palabra del Señor. Colosenses 1:13 dice la palabra que Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas. ¿Sabes tú que en el reino de las tinieblas hay una cultura? Hay un rey. Está bajo ciertas reglas y normas dirigido. Porque Jesús mismo, cuando le dijeron: ese hombre echa afuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, entonces Jesús les dijo: ¿que no saben que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer? Quiere decir que el reino de las tinieblas es un reino que no está dividido. Por eso Él trata de dividirte. Por eso Él te dice: vete de esa congregación, nadie te saluda, vete de ahí porque no eres importante. El diablo siempre nos va a mostrar nuestra persona y como si fuéramos lo más importante. Pero hoy quiero que repitas conmigo: no se trata de mí, se trata de su reino y de mi rey. Otra vez: no se trata de mí. Entonces, varón, mujer que estás aquí, si no te saludan, no se trata de ti. Si no te dan las gracias, no se trata de ti. Estamos aquí para cumplir un propósito. Y cuando tú y yo estamos bajo la cobertura correcta, a pesar de que pasemos hambres y tribulación y aflicción, nuestro Señor está contigo y ha prometido visitarte en tiempo de hambre, en tiempo de aflicción. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Dale un aplauso a aquel que puede cumplir sus promesas. Salmo capítulo 43 versículo 13. Digo versículo 10, por favor. Salmo 45:10. No sé qué dije, pero es 45:10. Oye, hija, tú puedes decir: bueno, yo soy hijo. La cosa es que eres el cuerpo, la novia de Cristo, según lo que dice la palabra. Entonces dice: oye, hija, y mira, e inclina ¿qué? La Biblia enseña que nuestro oído es lo más importante que debemos de usar cuando nosotros oímos al Señor. Ayer hablaba con las mujeres de éxito en Cantar de los Cantares 2:14, 2:10, cuando dice: mi amado habló. En la traducción en lenguaje actual dice: yo oí la voz de mi amado. Algo tan importante es escuchar, inclinar tu oído. Inclinar el oído significa acercarme hacia el lugar donde me está llamando. Hay en México algo que se llama metro y hay una estación que se llama Pino Suárez. Y en Pino Suárez, si estás en el vagón adentro y te pones flojito y cooperando, te sacan del vagón. Y después la multitud que entra te vuelve a meter. Hay tanta gente que si en ese lugar lleno de multitudes
yo escuchara la voz de mi padre, el doctor Luis Salgado, que dijera: Alma, yo inclinaría mi oído. No importa que hubiera tantas personas. Yo sé que a lo largo de tu vida has escuchado muchas voces, pero ten cuidado de esas voces que te dicen: sal de Belén. Ten cuidado de aquellos que te dicen: si te vas a este lugar vas a estar mejor. Porque cuando Dios ha hablado, más nos vale estar en el lugar correcto. Cuando yo dejé mi trabajo, llegó tiempos en que solo tenía 20 pesos para darle de comer a 3 hijos. Recuerdo que fui a comprar arroz y verdura, fue lo que me alcanzó. Y regresé a casa y había una voz que me decía: Dios te falló, porque si estuvieras trabajando, tú no tuvieras 20 pesos en la bolsa. Yo llegaba al supermercado en Europa, en Indianápolis, donde estuve trabajando. No me interesaba lo que costaban las cosas, porque yo tenía lo suficiente para pagar lo que fuera. Y el diablo me hablaba y me decía: la regaste. Y me empecé a sentir tan culpable. Pero el pan siempre llega a tiempo. Y abrí la Biblia en el libro de Mateo, donde las palabras de Jesús retumbaron en mi corazón y me dijeron: si yo cuido de los lirios del campo, y si yo cuido de las aves del cielo, que no hilan y no trabajan, ¿cuánto más cuidaré de ti y de tus hijos? Terminando de leer, esto me trajo esperanza. Y me bajé contenta para servirle a mis hijos el arroz, cuando de repente suena el timbre de mi casa. Y era un congregante del lugar donde mi esposo y yo lideramos en Iztapalapa. Y me dice: Alma, iba yo pasando por aquí, yo no sabía dónde ustedes vivían. Él es taxista. Y pasó a dejar a una persona cerca de mi casa y vio el coche y los triciclos de mis hijos y reconoció una pelota de mis hijos y una andadera. Y lo vio y se bajó y dice: pero si son ustedes, qué gusto. Él, aparte de ser ruletero, vende carne, le decíamos el carnitas. Este hermano andaba en la carne. Y cuando me dice: espéreme tantito, regresa a su taxi y saca 1 kilo de carne de primera. Y me dice: Dios me dijo que sacara este kilo de carne, que iba a haber alguien a quien yo tenía que dárselo. Y esa carne nos duró 2 semanas. ¿Cómo le hizo el Señor? ¿Quién sabe? Ya estaba enlamado. No, no es cierto. Le quitábamos la lama y los pitufos y entonces ya no lo comíamos. No, de verdad, el Señor multiplicó ese kilo de carne de una manera asombrosa. Y pude ver que las promesas de mi Dios son en el sí y en el amén. Él no va a cambiar. Aguante su tiempo de enfermedad, de dolor, de hambre, porque Dios visita a su pueblo. Hoy te dice el Señor: escucha, hijo, olvida tu tierra y la casa de tu padre, y yo desearé tu hermosura, dice el Señor. Por lo tanto, deja de mirar como las voces de alrededor, porque hay voces del diablo, hay voces en tu corazón, hay voces que hablan, pero escucha la voz de tu amado. Voy a apurarme. Vámonos rápidamente ahí donde dice Noemí en el versículo 15 de Ruth 1: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Hay 2 tipos de personas en las congregaciones: aquellas que escuchan, siempre las 2 escuchan la voz del Señor. Orfa escuchó que Dios estaba visitando a su pueblo. Orfa había conocido del Dios de los israelitas a través de su suegra y de su esposo seguramente, pero ellos también tenían su Dios. Ellos también adoraban sus dioses. Y dice aquí: ella regresó a su pueblo. ¿Por qué? Porque Orfa significa necedad. Mas Ruth se quedó con ella. Hay 2 clases
de personas que escuchan la voz del Señor. Todos la escuchamos, pero uno es amigo, que eso significa Ruth, amiga. Y amiga en la Biblia significa compañero de pacto. Cuando tú escuchas que Moisés era amigo de Dios, es porque era un compañero de pacto. Cuando Abraham era amigo de Dios, es porque era un compañero de pacto. Ella se quedó. Y me llama mucho la atención que esta mujer se haya quedado, porque leía que Ruth era hija del rey Eglón de Moab. Ella pudo regresar también a su tierra y a sus dioses, y seguramente le esperaba su lugar en el castillo del rey Eglón, siendo servida. Sin embargo, ella decidió servir. Dice entonces el capítulo 2, versículo 2, y Ruth, creo que esta es la última vez que le dicen la moabita. Así como pudiera decir el Señor, Alma la mexicana. Puede ser cualquiera de nosotros. Ruth la moabita habló con Noemí. Y si algo necesitamos entender en nuestra vida, es que Dios va a utilizar gente que está dispuesta a vivir bajo autoridad. Y ella se sometió completamente a una suegra amargada, porque así dice en Ruth 1 que ella estaba amargada. Yo creo que ninguno de nosotros seguiría una suegra amargada, y más si ya el esposo, la esposa ya falleció. Sin embargo, Ruth fue compañera de pacto hasta el final. Le dijo: no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. El lugar donde tú mueras, yo moriré. Eso es pacto, en las buenas y en las malas. Una mujer me decía: voy a dejar a mi esposo porque no encuentra trabajo. Algo que me impactó mucho de mis directores fue que su propia hija les dijo: me divorcio porque mi esposo es un tonto. Y la neta, pues sí, ¿no? Un poquito. Pero mis directores le habían dicho: no te cases con ese. Y ella no lo entendió. Ha pasado por 5 divorcios. Sí. Lo más grueso es que mis directores han estado tan sujetos a la voluntad del Señor, que el Señor le dijo: quiero que trates a tu hija como cualquiera de tus congregantes. Le has dicho 2 o 3 veces que se aparte de su necedad de dejar a su esposo, y no lo ha hecho. Qué doloroso fue para mi director en su congregación decir: a partir de hoy les pido que no tengan comunión con mi hija. Le hablaron directores de otras congregaciones en San Antonio y le dijeron: ¿cómo puedes hacerle eso? Es tu hija. Y dice él: sí, pero también yo soy hijo de Dios, y yo he decidido obedecerlo a Él antes que quedar bien con los hombres, incluyendo mi hija. Ella salió de su cobertura, y es que se ha encontrado con 4 matrimonios fallidos, con el que dejó 5. Parece que en este tiempo ella está regresando a su cobertura, pero no necesita regresar. Así como dice el Chavo del 8, vuelve el perro arrepentido. ¿Cómo? Con el hocico sangrando y la cola entre las patas. A veces así regresamos, pero la neta es mejor que regresemos, porque así regresó Noemí, sin esposo y sin 2 hijos. Y dice la palabra que que Ruth estaba bajo la cobertura de Noemí. Versículo 2, te ruego, fíjense la actitud de Ruth: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Quiero que sepas que Ruth llegó a un lugar donde precisamente el dueño de esa hacienda era un pariente cercano o lejano, más bien, de Ruth, de Noemí. Y dice, ese pariente era muy rico. El versículo 11, con esto voy a terminar. Ruth 2:11. Y respondió Booz
a Ruth y le dijo: he sabido, repite, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y dejando, escucha, a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. El Señor, versículo 12, recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte no del hombre, sino de Dios, el Dios de Israel, bajo cuyas alas, esto es cobertura. Congregación de trigo y miel, esto es la cobertura. Cuando estamos en el lugar correcto, nos refugiamos bajo las alas del Todopoderoso, y nuestra remuneración no viene del hombre, no viene de una empresa, no viene de nada en esta tierra, viene de aquel a cuyas alas nos venimos a refugiar. Wow. Cuánto me emociona la palabra de Dios. Cuánta pasión y fuego enciende en mi alma, en mi espíritu. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a creerle esta mañana al Todopoderoso. Recuerdo el día en que me quejé de la congregación delante de Dios. Me avergüenza tanto decirlo. En algunas congregaciones al director le dicen el pastor y a la directora la pastora. Pero a veces yo me sentía pastura. Estaba en la boca de las ovejitas. Y hay ovejitas que muerden la mano de quien les da de comer. Y recuerdo que un domingo le dije al Señor: no quiero ir. ¿Para qué? Para que en cuanto agarre el micrófono para dirigir la oración, fulana se levante, me mire de arriba abajo y se vaya. ¿Para qué? Para que sutana se moleste porque no la saludo. A veces el diablo viene y nos hace creer que lo que hacemos para Dios o lo que hacemos en obediencia a Dios no vale la pena. No me digas que soy la única loca aquí que ha recibido esa información. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Que no vale la pena lo que hacemos. Madres de familia que a pesar de que se levanten a las 4 o 5 de la mañana, sus hijos no les agradecen su trabajo. Hombres que han trabajado arduamente y cuando entregan el gasto, la mujer dice: esto, y te lo avienten. Cuando a veces estamos verdaderamente bajo la cobertura, necesitamos asegurarnos que estamos donde debemos de estar. Mi director le dijo a mi esposo: ¿por qué buscas mi cobertura cuando a mí nadie me conoce? Y mi esposo le dijo: porque Dios me dijo. Porque yo no estoy buscando a alguien famoso, estoy buscando a alguien que me cubra. No me interesa si es famoso o no. Conozco a otros directores que han estado bajo la cobertura de cada hombre que pueda salir en la televisión, porque son famosos. Pero tú necesitas estar donde Dios quiere que estés. Y el Señor te ha puesto aquí. Quédate. No salgas, porque si sales sin la dirección de Dios, encontrarás el pecado sexual, la muerte y la ruina a tu ministerio, el desierto, la soledad. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Aflicción significa, viene del griego tilipsis, que es una aflicción, cuando ponían a un reo y ponían una piedra encima de él hasta acabar con su vida, una tras otra, ya sea para sacarle información o para simplemente acabar con su vida poco a poco. Esas son las acechanzas. Mi nombre significa nobleza de corazón, pero yo fui víctima de abuso y no me hizo noble. Fui una mujer rebelde, altanera y orgullosa, pero Dios me sacó de ahí. Y estoy tan feliz porque cuando vivimos bajo autoridad, los cielos se abren.
Las alas del Señor nos cubren y nuestra remuneración viene de Él. Nuestra paga viene del Dios que creó el cielo y la tierra. Tu diezmo no es tuyo, es de Dios. Tu dinero que te está dejando ese 90%, de ahí sacamos la ofrenda. Y una vez oí decir de un hombre: yo he aprendido a ofrendar más que lo que es el diezmo. Porque la ofrenda es decirle: Señor, no dependo de mi trabajo ni de lo que tengo en la bolsa, dependo de ti. Y quiero decirte que con 20 pesos le di de comer a 3 hijos. Yo estaba embarazada, mi esposo, por 2 semanas, con 20 pesos. Porque Dios puede abrir los cielos. Él no necesita dinero. Él es poderoso. Él es el dueño del oro y de la plata. Mantente en el lugar que Dios te ha dicho que estés. Y aunque vengan tiempos difíciles, tus oídos oirán que el Señor viene saltando sobre los montes, viene bajando sobre los collados, entre las ventanas y las celosías. Mirará tu corazón y bendecirá a tu pueblo. Si te estás dispuesto a dejar tu tierra, a tu padre, a tu madre, a tus dioses y venir a refugiarte a la cobertura de Dios. Oh, adorémosle, cantémosle a Él porque Él es digno. Hablemos con Dios. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Habla con Dios, dile lo que sientes. Yo sé Pídele perdón que si no has puedo negar si en tu corazón que tu has dejado de mirada amar. puesta en mí Tu cobertura. me llena de tu paz. Oh sí, dile otra vez: sé que es tu fidelidad. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Aquellos que están pasando por problemas, aquellos que están pasando por hambre, hoy te pido que levantes tus manos ahí en tu lugar y le digas al Señor: creo que me estás visitando, creo que me darás el pan que necesito. No me moveré, no tomaré decisiones bajo el temor, bajo los sentimientos de hambre o de dolor. Seré una persona sujeta a mis autoridades. Te agradezco la casa de pan bajo la que estoy. Te agradezco la cobertura que me has dado. Señor, tú no me has dado lo que quiero, sino lo que necesito. Y si estoy pasando por esto es porque lo necesita mi alma. Y te doy gracias. Oh, recibe esperanza a tu problema. Recibe esperanza. Recibe solución a tu interrogante. Oh, recibe sanidad a tu cuerpo enfermo. Recibe hoy la libertad que necesita tu alma. Oh, recibe y levanta tus brazos y dile al Señor: me sujeto, me rindo a ti. Nada hará que me salga de la casa de pan que me has dado. Nada, Señor. Tendré que dejar lo que tenga que dejar, así sea mi propia familia de carne, si no entienden que yo vengo a refugiarme bajo tu cobertura. Oh Dios, gracias, gracias, gracias. Yo sé que es tu fidelidad
que lleva mi vida más allá. Vamos, díselo a él, de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Vamos a decirlo juntos. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Padre, nos quedaremos donde tú nos has colocado, porque ahí es el lugar donde prosperaremos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele gloria a Dios y dele gracias por esta palabra que trae luz a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.